Bienvenidas y bienvenidos todos a esta presentación de un proyecto de investigación y denuncia que hemos llamado Frontera Sur, Salud e Inmigración, y en concreto del informe que vamos a presentar hoy y el vídeo documental que lo acompaña y que llevan por título La salud naufraga en la frontera sur, que nos ha parecido que era muy descriptivo. Mi nombre es Celia, soy la responsable de comunicación de Médicos del Mundo y os voy a dar algunos detalles técnicos para que sepáis cómo va a ir la sesión y después os presento a las y los protagonistas. Importante, en primer lugar, que sepáis que se está grabando la sesión. Vamos a colgarla a partir de mañana en el canal de YouTube para que aquellas personas que se la hayan perdido puedan tener acceso a ella con facilidad. Así que tranquilidad si a alguien le ha surgido un imprevisto esta mañana, que tendréis acceso a la sesión completa. Después, por favor, todas las personas asistentes, es importante que tengáis apagada la cámara y el micro. Debería venir por defecto, pero es importante porque si no somos un montón de gente y se cuelan los sonidos. Tercera cuestión, tenéis arriba en el iconito del Teams una especie de burbuja. Al final de la sesión, después de la proyección del documental, podréis plantear ahí las preguntas. Algunas personas nos las habéis hecho llegar con antelación, con lo cual tengo aquí ya un montón que trasladaré a los ponentes al final de la sesión, como os digo, pero además podéis seguir planteándolas ahí. En el caso de que seáis periodistas y estéis conectados a esta presentación, os pediría que antes del comienzo de escribir de vuestra pregunta pongáis prensa en mayúsculas para que yo pueda identificar quiénes son las personas que queréis plantear preguntas para la prensa, ¿vale? Con lo cual, por favor, ponéis prensa en mayúsculas antes de la pregunta para que yo pueda identificaros. ¿Qué más detalles técnicos? Una cosa muy importante. Nieves Turienzo, la presidenta de Médicos del Mundo, que está previsto que intervenga hoy, se está conectando desde un aeropuerto. Por motivos personales le ha tocado viajar hoy justo a la hora de la presentación, lo cual ella va a hacer todo lo posible para que su intervención esté limpia de audio y de vídeo y la podamos ver bien, pero es probable, como está desde el móvil y en un lugar público, pues que pueda tener algún problema de sonido, ¿no? Si es así, su turno lo retomará Pablo Iglesias, compañero del equipo de incidencia política y quien ha dado forma a este informe que hoy presentamos. Bueno, como os decía, una de las intervinientes será Nieves Turienzo, médica de familia, presidenta de Médicos del Mundo España, que hablará sobre todo de la parte de Melilla. El informe se compone de dos partes. La investigación para el diagnóstico se hizo en los meses de marzo y abril. Hay una parte dedicada a cuál es la acogida que presta la Administración a las personas migrantes que llegan por mar a las Islas Canarias y otra en Melilla, donde Médicos del Mundo tiene un operativo. Nieves intervendrá en segundo lugar con la parte de Melilla y comenzará la sesión Inmaculada González, responsable de migraciones de Médicos del Mundo Canarias, miembro de su junta directiva, con esta parte que os mencionaba de las islas. Si en Nieves no funcionara su micro, su cámara, intervendría Pablo Iglesias y al final en el turno de preguntas, si tenéis algún detalle concreto sobre Melilla, podéis plantearlo a Silvia Madejón, que es la coordinadora del proyecto de Médicos del Mundo en la ciudad autónoma. Este va a ser el orden, primero Inmaculada, después Nieves, después la proyección del documental audiovisual, que es un mini documental de 13 minutos que documenta la parte de Canarias, también grabado entre finales de marzo y principios de abril de este año. Es un documental elaborado por el equipo de la productora 2030 y con guión de nuestra compañera Alba Villén. Esperamos que os guste y luego nos podéis poner también los comentarios en el chat. La verdad es que para quienes hemos estado dentro de la gestación de todo este proyecto, bueno, pues lo hemos vivido con mucha emoción cuando hemos podido verlo por primera vez y nos gustaría que nos compartierais también vuestra visión al final. Doy enseguida paso a Inmaculada. Solo quería situaros un poco en contexto. Estamos a las puertas del 20 de junio, Día Mundial de las Personas Refugiadas, y durante toda la semana se van a suceder presentaciones
de investigaciones, de informes de distintas ONGs, con análisis sobre la situación de las personas migrantes, análisis más legales, económicos incluso, sobre la gestión de las fronteras. Lo que yo quería resaltar es que esta investigación, este diagnóstico, se centra en lo que pensamos que es lo primero, ¿no? Así lo dice también el dicho popular, la salud es lo primero. Nos hemos centrado en ver cuál es la situación de salud de las personas migrantes que llegan a nuestro país, o bien a través de las vallas, ¿no? En el caso de Melilla, o a través del mar. Y van a avanzar las personas que van a intervenir lo que hemos descubierto, pero como ya veis en la presentación, en el nombre del informe y del documental, lo que vemos es que su salud naufraga, que las condiciones del viaje son muy duras, pero las condiciones de la acogida lo son todavía más. Y eso no solo no les ayuda a curarse, sino que además les enferma. Como os decía, vais a ver también un documental, y sí que me gustaría destacar que el documental no es un mero acompañamiento al informe, no es una ilustración al informe, es en sí mismo un trabajo de investigación, ¿no? El equipo fue a Canarias no con una agenda cerrada, sino que fueron a escuchar y a grabar los testimonios de las personas que estaban sufriendo esta desatención sanitaria, y también las de la sociedad civil que estaba ayudándoles, a pesar de que la Administración, en nuestra opinión, no está mostrando la diligencia debida. El contexto, como sabéis, es un aumento de llegadas, sobre todo a las costas canarias, las dolorosas imágenes del muelle de Arguineguín y también del centro del Quinto Pino en Melilla. Llevamos siguiendo este tema mucho tiempo, pero fue en esta primavera cuando investigamos para documentar la información que vais a ver tanto en el informe como en el documental. Esperamos que os resulte de interés y doy paso ya a la primera interviniente. Inmaculada González, miembro de la Junta Directiva de Médicos del Mundo Canarias, que va a hacer un resumen de las principales conclusiones que recoge este informe en lo que se refiere a las islas. Bienvenida, Inmaculada. Hola, buenos días. ¿Qué tal? Gracias, Celia. Hola, gracias a todas y todos los asistentes por estar hoy aquí acompañándonos. Bueno, como decía la compañera Celia, a mí me va a corresponder hablar de la parte del informe que trata sobre la situación en Canarias. Quisiera empezar explicando que, si bien este informe presenta una fotografía de la situación, en especial con respecto al derecho a la salud, que se encontraron las y los investigadores y el equipo de comunicación a final de marzo y principios de abril en Canarias, la situación que presentaban estas personas, digamos, venía arrastrándose desde meses atrás, porque las personas que fueron entrevistadas por estos dos equipos de Médicos del Mundo España eran las mismas, y no es una metáfora, eran las mismas personas que varios meses atrás estuvieron durmiendo sobre el suelo del muelle de Arguineguín, o sobre colchonetas en una nave del puerto de Las Palmas, o pasando frío y lluvia en el centro de detención del Pinar del Hierro, o encadenando cuarentenas en diferentes tipos de instalaciones habilitadas en dicha isla. Entonces, cabe recordar brevemente que la salud de las personas migrantes, como la de todas nosotras, se compone de muchos elementos, algunos de los cuales son, digamos, meramente biológicos, otros tienen que ver con los estilos de vida, y otros muchos tienen que ver con las condiciones de vida. Entonces, cuando una persona migrante llega a nuestras costas, en estas situaciones, digamos, en estas llegadas irregulares, trae consigo su perfil de salud. Si viene huyendo de un conflicto, pues tendrá probablemente más probabilidades de haber sufrido razones para deteriorar su salud previamente, pero casi todas ellas han debido estar, antes de decidir, digamos, lanzarse al mar, han tenido que estar en situaciones de tránsito por diversos países, meses o incluso años, trabajando en penosas condiciones para reunir el dinero que les permitiera ponerse en manos de quienes trafican con sus vidas, porque a falta de otras vías más seguras y más legales, pues han debido hacerlo de esta manera.
Cuando estas personas llegan, si sobreviven a la travesía, muchas de ellas hay que tener en cuenta que vienen de travesías muy largas, muy penosas, en las cuales en numerosas veces hemos visto que ha habido fallecidos que si tenían fuerzas eran arrojados al mar, y si no las tenían, pues venían en la propia embarcación cuando se les rescataba. Entonces hay que tener en cuenta que todas estas personas, incluidas las que vienen de las travesías más penosas, más largas y con fallecidos, han recibido el mismo trato al llegar al muelle. Se les ha interrogado, se les ha detenido con suerte durante 72 horas para hacerle la reseña policial, y se les ha, digamos, muchas veces, como hemos podido ver y como ha señalado el defensor del pueblo, se les ha descargado como fardos, como mercancía, sobre el suelo de un muelle, en unas condiciones que no solamente no reunían, digamos, los estándares que se consideran mínimos para una respuesta humanitaria, sino ya los estándares mínimos de respeto que merece cualquier persona. Entonces, estas personas, después de pasar esa detención y esas situaciones tremendamente penosas, han pasado a unos diferentes recursos alojativos en las islas, muchos de los cuales ustedes saben que han sido improvisados, sí, probablemente con la mejor de las intenciones, pero no reunían tampoco las condiciones. Hay que tener en cuenta que en 2020 había habilitadas 388 plazas de acogida integral en las islas. Y viendo el volumen de personas que durante el año 2020 fue de 20.000, más de 20.000 personas, pues está claro que no encaja. Entonces, a partir de septiembre y hasta diciembre, estas personas fueron llevadas a hoteles, a complejos turísticos que estaban desalojados por la pandemia, y ahora sabemos, como se recoge en el informe, que la asistencia sanitaria durante esa fase de los hoteles se llevó a cabo a demanda, es decir, estas personas manifestaban una queja relacionada con la salud y quedaba a cargo del personal de las organizaciones que, digamos, custodiaban y acompañaban en estos hoteles o en estos recursos alojativos, que no tienen por qué ser personas sanitarias, quedaba a cargo de ellas, como digo, decidir la prioridad de enviar a estas personas a un hospital o de solicitar una atención sanitaria por parte de los equipos sanitarios del Servicio Canario de Salud que atendían a los hoteles. Entonces, pensamos, por testimonios, que algunas patologías pudieron quedar más que desatendidas, pasadas por alto durante esa fase de los hoteles, por testimonios, como digo, y también porque cuando se les ha visto a estas personas ya en la fase de campamentos, formando parte del Plan Canarias, del Ministerio de Inclusión, han aflorado muchas patologías que se ve que eran patologías que llevaban un tiempo de evolución y que debieron de ser atendidas ya en esa fase de campamento. Esto es lo que respecta, digamos, a las patologías físicas. Pero, digamos, el sufrimiento emocional, la salud psicosocial quedó todavía menos atendida. Si, como hemos visto, no había suficientes intérpretes en el muelle o en la nave del puerto de Las Palmas o en otros centros de detención, ni siquiera para llevar a cabo, como dice el defensor del pueblo, una asistencia jurídica efectiva y adecuada, pues podemos suponer que no habría intérpretes para dedicarle un tiempo, el tiempo que necesita y la intimidad que se necesita con una persona que está en un sufrimiento emocional para, digamos, que esa persona se abra para tener una atención en crisis y que esa persona pueda, digamos, volcar el sufrimiento que trae de toda la travesía e incluso de antes de la travesía. Entonces todo eso se fue, digamos, guardando. Y también sabemos que afloró con mayor, digamos, ímpetu en la fase de campamentos. ¿Por qué? Pues porque no se había elaborado a lo largo de las otras fases anteriores, y porque se sumaban los meses de inactividad, los meses de incertidumbre, de pensar que la deportación podía ser inminente, de no hacer nada, de que las decisiones eran siempre tomadas por otras personas y no por la persona misma, y todo eso sumado a que su proyecto, el proyecto con el que habían llegado con mucho esfuerzo, había quedado frustrado, pues les llevó en la fase de campamentos
a manifestar pues, ansiedad, insomnio, cefaleas, algunas quejas que pueden ser, por ejemplo, dolores abdominales, pero que podían tener detrás un sufrimiento emocional también. Entonces, en concreto al deterioro de la salud mental, si no se hace una búsqueda activa, es difícil que estas quejas afloren, porque no son tan evidentes como las heridas, por ejemplo, y necesitan que la persona que lo está sufriendo sea capaz, primero que nada, de reconocer lo que le está pasando. Y si es capaz de reconocerlo, que eso es difícil porque a lo mejor nunca le ha ocurrido o por su cultura lo manifiesta de otra manera, o, si lo reconoce, como decía, tendría que tener a mano una persona que hable su idioma, un intérprete, que sea capaz de transmitirle eso al personal sanitario, a las psicólogas o psicólogos que encontró en la fase de los campamentos. Y no solamente eso, sino que hace falta que ese intérprete tenga la sensibilidad y los conocimientos necesarios para interpretar esas señales y poderlas transmitir adecuadamente. Con lo cual, las compañeras que hicieron la investigación del informe que estamos presentando hoy encontraron un muy frecuente deterioro de la salud mental. Esto es algo testimoniado por muchas personas sanitarias del Servicio Canario de Salud, personas que trabajan o han trabajado en los campamentos, personas que han estado en los colectivos solidarios de apoyo para las personas que por alguna razón han quedado en calle. Y es algo que nos preocupa muchísimo. Nosotras, desde Médicos del Mundo, pensamos que el bloqueo que se ha adoptado como una política migratoria en Canarias durante todos estos meses, durante un año ya, tiene mucho que ver con ese deterioro de la salud mental. Porque, por ejemplo, si hablabas con algunas personas que estaban en el campamento de las raíces, por ejemplo, a mediados de febrero, y le decías, ¿de verdad que te estás duchando con agua fría? Con el frío que, aunque estemos en Canarias, quienes vivimos aquí sabemos que en las raíces hace mucho frío en invierno y mucha humedad. ¿De verdad que te estás duchando con agua fría? Sí, ¿de verdad que estás durmiendo en un catre que duermen 30 o más hombres, y algunos menores, por cierto, en carpas frías, sin intimidad y sin poder descansar? ¿De verdad que tienes que hacer cola durante una hora para la comida y que la comida es monótona y escasa? Sí, todo eso es verdad. Pero ese no es mi mayor preocupación, te decían. Mi mayor preocupación es que yo llevo aquí 4 meses, 5 meses, y que no he podido hablar con mi familia porque ellos no tienen WhatsApp, yo no tengo dinero para llamarlos, y ellos están esperando que yo a estas alturas ya esté enviando ayuda, que es para lo que he venido. O sea, yo como mal, pero como. Y no sé si ellos están comiendo. Todo eso, todos esos sentimientos, digamos, afectan al descanso, afectan a la salud y van deteriorándola como hemos podido ver. Ya, un poco por concluir, diría que... Macu, sé que 10 minutitos se pasan rápido, pero tienes que ir cerrando. Estoy concluyendo ya, solamente decir que hemos visto que, aparte de ese deterioro de la salud mental en especial, que es consecuencia de ese bloqueo como política, nos parece que en todas las fases, en la recepción, en la detención y en la llamada acogida, ha primado el control de fronteras y la lógica policial sobre una lógica humanitaria que tendría que ser la que hubiera debido de aplicarse dadas las dimensiones de la tragedia que nos hemos encontrado. Y que tenemos que contarlo, tenemos que verlo y tenemos que repetirlo, porque si no, esto lo vamos a volver a ver. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Macu, Inmaculada, en la presentación, pero me cuesta un poco llamarte así. Muchas gracias por la exposición que has hecho con los ejemplos tan vívidos de lo que nos estamos encontrando. Quédate, por favor, para poder atender las preguntas de las casi 100 personas que tenemos conectadas ahora al final de la sesión. Muchas gracias. La foto que podéis ver a mi espalda, por cierto, es una foto de Ignacio Marín, tomada en Gran Canaria, y es la foto que ilustra también la portada del informe y con la que vais a ver el comienzo del documental. Le damos ahora la palabra a Nieves Turienzo, presidenta de Médicos del Mundo. Vamos a ver si el aeropuerto se porta bien, no hay mucho ruido de megafonía y nos deja escucharla. Adelante, Nieves, por favor. Buenos días, gracias por escucharme. La megafonía se oirá, no se ha oído de momento porque mi micro estaba cerrado, pero se oirá. Y además cada vez habrá más ruido porque nos estamos acercando a la hora de que lleguen los viajeros y las viajeras para embarcar.
Macu nos ha hecho una inmersión perfecta en cómo estas personas hacen un trayecto vital que el Estado español les corta, les impide continuar con un proyecto de vida que incluye migración para poder mejorar su vida y la vida de sus familias, lo que a juicio de Médicos del Mundo y de la mayoría de las personas es absolutamente legítimo. España ha sido un país de migración y sigue siendo, de una inmigración distinta, pero lo sigue siendo. No podemos tratar así a las personas que emigran y llegan a nuestro país. Basándonos en esto, en que no podemos tratar así como nos parecía estar viendo, decidimos hacer un estudio para ver si la acogida de migrantes en el Estado español era tan nefasta que los podía hacer enfermar. Y lo que ha comprobado en esta investigación Médicos del Mundo son las múltiples formas en las que se vulnera el derecho a la salud en la frontera sur. Y Melilla es una vieja conocida. Melilla no es una crisis nueva. Melilla es una crisis estructural de muchos años que se exacerbó por el cierre de fronteras debido a la COVID-19. Esto mismo empeoró todavía más las condiciones de salud de las personas migrantes en Melilla. La acogida ha afectado gravemente a su salud. La acogida se hace con hacinamiento, ya no cumplimos distancias, con muy malas condiciones sociosanitarias en los recursos habilitados durante el estado de alarma, os lo contaré, con una insuficiente atención médica y psicológica que deja a todas las personas en peor salud de la que tenían cuando entraron en el Estado español, tanto física como psicológicamente. Los recursos son precarios. Durante la COVID-19, con el cierre de fronteras, unas 2.000 personas migrantes quedaron bloqueadas en Melilla y en precarias condiciones. El CETI, que tiene una capacidad oficial de 782 personas, llegó a albergar a unas 1.700, 3 por 1. Este cierre de fronteras que los atrapó en Melilla hizo que unas 500 personas quedasen sin una solución habitacional y al final fuesen trasladadas a carpas instaladas en la finca del Quinto Pino, que se usó hasta el 1 de junio del 2020, y en la Plaza de Toros de Melilla, que ha dejado de funcionar ahora en mayo del 2021. En ambos recursos, incluido el CETI, las condiciones de acogida afectaron gravísimamente a la salud de las personas. En Quinto Pino, por poner un ejemplo, había 3 baños y una ducha para más de 200 personas. El sistema de aguas fecales era inadecuado y cada vez que llovía se filtraba el agua en las carpas en las que dormían las personas migrantes. Es decir, han tenido mala higiene, mal alimento y mal descanso. Ninguna distancia de seguridad en plena pandemia, y esto supone una grave vulneración de derechos a la salud de estas personas que ha puesto en riesgo grave sus vidas. Además, tenemos que añadir a esto una atención sanitaria insuficiente. España en la acogida, bueno, creo que deberíamos llamar esto, no podríamos llamar esto acogida. Acoger es otra cosa. España retiene a las personas que emigran y las hacemos enfermar. Y encima, además, no las curamos. En el CETI hay una asistencia sanitaria un poco mejor, pero la situación en el Quinto Pino y la Plaza de Toros fue solo de primeros auxilios. Si añadimos que los centros de servicios sanitarios en Melilla tienen una saturación crónica, esto ha empeorado todavía más la atención especializada y la derivación de calidad de las personas migrantes con una vulneración de su derecho a la salud. Además de eso, igual que sucede en Canarias, las personas migrantes no tienen información de las pruebas que se les realizan ni de cómo está su salud. El CETI sí tiene un equipo de intérprete, pero su historial médico solo se les entrega cuando se traslada a la península, y por protocolo COVID eran atendidos solos a pesar de que había un intérprete. Esta ausencia de información es peor todavía ha sido peor
en los dispositivos de emergencia porque ni siquiera había traductores. Es difícil hacerlo peor, muy difícil. En Melilla hay además una situación más grave y son los menores no acompañados que tienen su salud todavía más vulnerada. Recordemos que a los niños españoles niños y niñas, se les hace un seguimiento de su salud hasta los 16 años. Están proponiendo hasta los 18. Estamos hablando de menores que están en centros desde hace muchos años sobresaturados. Por ejemplo, el centro de la Purísima, con una capacidad de 350 plazas, tenía 990 menores en su interior cuando se produjo el cierre de fronteras. Los confinaron a todos igual, en una situación inaceptable con grave riesgo para la salud física por el COVID, pero también por la mental, porque estar confinado y no tener espacios en que poder tener intimidad para un adolescente, eso marca mucho su salud mental. En abril se habilitó un recurso adicional, que fue el fuerte de Rostro Gordo, en el que se trasladaron 200 chicos, pero a pesar de todo, la situación de hacinamiento provocó algún brote que los ha puesto en grave riesgo. Tras esta investigación, Médicos del Mundo cree que se tiene que abordar de forma prioritaria la saturación de los centros de menores y garantizar unas condiciones de acogida dignas que no pongan en riesgo la salud de estos niños y niñas y adolescentes, y hay que abordar de forma urgente el problema de salud mental entre los menores. Tienen una angustia vital que les supone que cuando su mayor angustia es: voy a llegar a la mayoría de edad, me van a echar de este centro y voy a seguir sin tener papeles. Esto ha provocado ansiedades y ha contribuido a agudizar situaciones de depresión que además están vinculadas en muchos casos al consumo de sustancias tóxicas. ¿Qué queremos en Médicos del Mundo que se haga desde el Estado español? Bueno, pues simplemente lo primero, perdonad por el anuncio que va a salir ahora mismo, lo dejo pasar y luego Eso es para continúo. demostrar que es verdad, Nieves, que estás en el aeropuerto. No pasa nada, cosas del directo. Esto, Te oímos igualmente, sigue adelante. digo, vale. España tiene que cumplir con la obligación que tiene de cumplir la legislación internacional de derechos humanos y proteger a las personas que están bajo su jurisdicción, sean menores o mayores de edad. Se les debe proveer unas condiciones de acogida dignas que incluyan alojamiento, alimentación, higiene adecuadas y atención sanitaria, evidentemente. Esa es nuestra mayor reivindicación. Sobre todo ahora, en un contexto de pandemia, no podemos tener a personas hacinadas. Es preciso garantizar también que los centros de acogida, como el sistema de salud, cuente con recursos suficientes para atender las necesidades específicas de cada una de las personas migrantes. Estamos en una situación en la que cada uno de ellos, como bien decía Macu, llega hasta aquí con una vida y unas decisiones distintas. Y eso hay que abordarlo desde la individualidad. La falta de información provoca además empeoramiento de esa ansiedad. Los recursos que existen tanto en Canarias como en Melilla no son suficientes y tiene que haber un reparto solidario entre las distintas comunidades autónomas con planes de reubicación y asentamiento. El COVID habría sido una situación perfecta para que todas esas personas que estaban en ambas localizaciones geográficas se hubiesen redistribuido por todo el Estado español y habríamos salido en una posición muy distinta, porque las pateras han seguido llegando y porque la gente ha seguido llegando cruzando la valla. En vista del grave impacto que da la falta de información, sobre todo en la salud mental, también queremos instar a las autoridades a corregir esta situación de inmediato, garantizando la presencia de traductores y mediadores interculturales que informen de forma comprensible a todas las personas migrantes sobre sus derechos. Y tenemos que hacer una recomendación sobre política migratoria, no podemos hacerlo de otra manera.
La inmigración no viene por un efecto llamada. La inmigración viene por un efecto salida, por buscar una vida mejor, como han hecho muchos españoles y españolas que han salido durante muchas décadas al exterior. Exigimos que España y la Unión Europea apuesten por una política migratoria basada en la ampliación de las vías legales y seguras, porque muchas de las personas que hacen el camino migratorio fallecen o empeoran gravísimamente su salud, lo que no sucedería si hubiese vías legales y seguras abiertas. E instamos al Gobierno a que cumpla el contenido del Pacto Mundial para una migración segura, ordenada y regular. Ese sería un primer paso. Y el primero tendría que ser oponerse a la propuesta del Pacto Europeo sobre Migración y Asilo, que actualmente está en discusión, que convierte a Europa en una fortaleza blindada y los espacios frontera en zonas de excepción donde los derechos humanos no existen. España no puede hacer esto. Tenemos que tener una política para las personas, una política para cumplir con nuestra obligación de respetar sus derechos, y todos tenemos una parte en esto. Nosotros exigir que el Estado lo cumpla y el Estado cumplirla. Muchas gracias. Muchas gracias, Nieves. Muchas gracias por el esfuerzo que has hecho. Entiendo que no debe ser fácil concentrarte oyendo las llamadas a la puerta de embarque al fondo. Muchísimas gracias y buen viaje. Esperemos a ver si puedes conectarte, si puedes esperar hasta las preguntas, y si no, pues bueno, pues te vemos en Madrid esta tarde. Gracias. Muchas gracias. Bueno, gracias a Macu y a Nieves. Me quedo con el titular que decía la presidenta de Médicos del Mundo: les hacemos enfermar a las personas migrantes y además no les curamos. Es difícil hacerlo peor. A continuación vamos a dar paso al vídeo documental. Dura 13 minutos. Yo os recomendaría que no os levantaréis de la pantalla porque merece mucho la pena. Y además es un vídeo que acaba en positivo, acaba con la respuesta de la sociedad civil organizada que llega donde lamentablemente no llega la administración. Como os decía, es un proyecto del equipo 2030, Ignacio Marín en la cámara, Alba Villén en el guión, y os he puesto también en el chat la dirección web de fronterasur.medicosdelmundo.org, donde están todos los materiales de este proyecto. La gráfica es obra de Alejandro Cerezo. Vamos ahí. البحر اللي ما شافش البحر ما يهدرش على البحر. البحر الموت بعيني شفنا ليل ونهار ليل ونهار ما نعسناش. La route est dure parce que c'est 1673 km qu'on a fait en 8 jours. Il y avait des morts dans la pirogue. Tu viens aux morts, tu prends, tu lances dans la mer et tu continues. Fais comme ça jusqu'à ici. Sénégal, il n'y a pas beaucoup de boulot. C'est les riches qui prennent leur famille, les mettent dans un bon travail et vous galèrez. Même la mer du Sénégal, on l'a vendue. Tu ne peux pas pêcher. Les pirogues sont garées au Sénégal parce qu'on ne voit pas les poissons qu'on va pêcher. Comment on doit faire? On va chercher autre chose. On entend Espagne. Habiter la rue, ce n'est pas une solution. Mais c'est une situation obligée. Rester à la rue. Et dormir à la rue. Mais c'est dur. La rue est dure. Parce que tu dors en plein air. Il est froid. Aujourd'hui, on n'est pas cuisiné. On n'a pas quoi manger.
Nous tous, nous sommes restés comme ça. Une personne ça qui va donner 1 euro ou 2 euros pour acheter du riz avec poulet pour cuisiner. C'est là qu'on a resté seul. Bueno, nuestras condiciones de vida también afectan a nuestra salud. Si no comemos bien, no dormimos bien, no estamos bien abrigados, pues nos sentimos peor. Pues para esa persona es lo mismo. Si no los acogemos bien y no atendemos a sus necesidades básicas, no podemos mejorar su condición de salud. Si nos concentramos en alejarlos en sitios aislados de los servicios básicos, hacinados en un mismo lugar, eso no sana. J'ai ressenti mal. J'ai blessé. J'ai parti à l'hôpital pour soigner. Et j'ai demandé au docteur, j'ai venu 2 fois. Je le demande, j'ai dit, j'ai blessé sur la pied, mais je peux me soigner. Il m'a dit non, il faut que tu amènes ton papier. J'ai dit non, j'ai pas mon papier. Peut-être moi aussi, j'ai dit que peut-être c'est la loi qu'il veut. J'ai retourné. J'ai parti l'autre jour aussi, il me dit la même chose. Après, j'ai quitté là-bas et j'ai venu ici. Pansement mon pied par moi seul, chaque jour. Prends un masque et je le attache dans le pied. Parce que je n'ai pas le moyen pour le bandage là. Pensamos que las condiciones de acogida han jugado un papel más negativo para la salud que al contrario, no han servido para reparar ningún sufrimiento, sino para crearlo. وجينا هنايا باش نخدموا، باش نعاونوا عائلتنا، باش نعاونوا والدينا، بغينا نعاونهم ونزيدوا بهم لقدام، حقاش هما دابا كبار. الوالد عندي في عمره 75 عام وباقي كيخدم، باقي وكريم، باقينا كريم. وصلنا المخيم، صنع عاوتاني الأسوأ، أسوأ من 6 أيام. تنعزو منا الله رد، الماء والو، الماكلة والو. شنا هنايا بنادم بزاف مضايقين، حتى الطواليطات ما موفرينش، ما كاينينش. طاحت عندنا شي ايامات شتا في المخيم، الماء ولات يدخل على الناس حتى الخيام، ولات يدخل عليهم الماء. وكان تفرقع الواد الحار، وهداك الشيء ولا تيجري راكم عارفين. شنا هادشي وخرجنا من تمايا، وخرجنا شردنا تنعسوا برا. Hay muchas situaciones a lo largo de todo este proceso, esta última crisis de acogida, que afectan negativamente a la salud mental. Cuando una persona viene sufriendo después de una travesía muy negativa, hay que atenderles no solo dignamente, hay que atenderles humanamente y hay que atenderles teniendo en cuenta su sufrimiento emocional. نفسانية، مرضنا نفسانية بزاف أكثر من جسدية، حقاش ما مسخين، ما تنعوموش، حقاش وصل المواطن اللي تنتغطاو بهم مسخين، حقاش راك ناعسة في الخلا. وكنخافوا هنا، راه خايفين بزاف، حنا هنا راه محبوسين هنايا. تنخافوا نمشيو لعند الطبيب، حتى البوليسيه ما تنقدروش نبانوا له، تنخافوا لي يشدونا يردونا، كنعسوا مخلوعين كنفيقوا مخلوعين. Todo eso les mantiene en una situación de sobresalto y de alerta permanente, sin saber qué va a ser de ellos. Eso va laminando sus fortalezas, ¿no? Cualquier recurso que tú tengas emocional, por muy fuerte que seas, se va perdiendo si todo lo que te vas encontrando es negativo. وما تتهضرش مع والديك، تدخلوا عليك فاش ما تتهضرش معاهم، تبقى مخلوعين عليك. فاش تهضر معاهم حل شويه تبداو يبكيو، عاوتاني فاش يبداو يبكيو عاوتاني تتزيد، عاوتاني النفسيه عاوتاني تدهور وتسوء اكثر. هادشي هو اللي النفسيه هي اللي محطمانا بزاف من قبل والدينا.
están acumulando sentimientos incluso de culpabilidad porque su familia está todo este tiempo esperando que ellos envíen ayuda, que es para lo que han venido. No se les puede tener un día tras otro sin hacer nada, sin ninguna actividad, solamente rumiando sus propios sentimientos de frustración. Hay que pensar que lo que más afecta a estas personas es estar varadas en este territorio durante meses y meses sin que nada cambie. Illégal, sans papier. Je peux mourir à la mer, mais toujours on tente pour partir. Mira, mira la sangre. Oh. Y la verdad que la mayoría de las consultas son derivadas de las condiciones en las que se encuentran. Que hemos observado de hacinamiento, de falta de condiciones higiénicas adecuadas. Una ocupación que rebasa con creces el límite de capacidad para dar un acogimiento adecuado. En algunos casos incluso de falta de acceso a agua y comida suficiente para su recuperación. Entonces hay muchos que vienen pues con dolores de estómago, muchos con estreñimiento de días que al final acaban en vómitos, pies de atleta, muchos vienen con problemas de hongos, el tema del frío, duchas de agua fría, dolores de cabeza, dolores de espalda. Reacciones de autoagresión, de darse cabezazos contra la pared, cortes en los brazos que se infligen ellos mismos. Su salud mental va en picado. Es imposible aguantar tanto tiempo estas condiciones. Incluso amenazan con querer acabar con sus vidas porque esa situación es tan extrema que no ven una salida. La cantidad de gente que ha llegado es tanta, requiere de una adaptación de los recursos. Yo no voy a rebajar el nivel de calidad de asistencia porque tú no tengas los recursos. Tendrás que pensar tú en habilitar los recursos necesarios para que se pueda atender a esas personas. Si se hunde un barco, siempre decimos, ¿no? Si se hunde un velero de estos que dan vueltas por el sur llenos de alemanes, todos los alemanes van al hospital. Pues esto es lo mismo exactamente, ¿no? O sea, llevamos un año de repunte y no tiene visos de que esto vaya a parar. El caso es que esta llegada masiva de pateras en Canarias, desde luego, no es nada nuevo. Nosotros ya la vivimos hace varios años. Entonces, bueno, pues acoger en casa a estos chicos, de verdad, no creo que yo haya hecho nada extraordinario. A mí me parece un tema de simple humanidad. Leyendo el periódico, venía la noticia de un chico de 19 años que se había muerto en un portal, un chico migrante. Y a mí me impactó muchísimo. Mi hijo mayor va a cumplir ahora 19 años. Y yo dije, jolín, o sea, esto no puede ser. En la noticia venía el mail de la plataforma ciudadana Somos Red y yo les mandé un mensaje y les dije, miren, yo en qué puedo colaborar. Y a partir de ahí ya empezó todo. Sinceramente, lo que creo es que hay una falta muy grande de voluntad política, porque a las personas migrantes se las está mirando como un problema y son seres humanos como nosotros. Y bueno, yo me pregunto cómo, si gente que no nos conocíamos de nada, hemos sido capaces de organizar una acogida, preparar comida, buscar alojamiento, crear un grupo jurídico para dar respuesta a todos los problemas jurídicos. O sea, si hemos sido capaces nosotros, sin un duro,
de que no sería capaz una administración pública si realmente hubiera voluntad política. Y creo que la sociedad civil, una vez más, le ha dado un bofetón moral a la clase política y concretamente a quienes gobiernan. Porque ya le gustaría tener el corazón que estamos teniendo muchos ciudadanos para ver en los migrantes a seres humanos. Es difícil ponerse a hablar después de ver este documental, pero lo vamos a intentar. Me gustaría contaros que esta mañana hemos recibido un mensaje de Maha, que es el chico senegalés, que es uno de los protagonistas de las 3 historias que componen el documental. Él sigue viviendo, mal viviendo en una playa en Tenerife, pero la herida que tenía en la rodilla y por la que le denegaron 2 veces asistencia médica, pues afortunadamente hoy está curada después del acompañamiento que le hicimos allí mismo en Tenerife, y hoy nos ha mandado su foto con la rodilla curada. Así que bueno, permitidnos que nos vengamos un poquito arriba después del documental con esta noticia. Vamos a pasar al turno de preguntas. Antes de que se me olvide, por si alguien se desconecta, no me gustaría dejar de agradecer todo el trabajo que han hecho, tanto los equipos de Incidencia Política y Comunicación de Médicos del Mundo, como los equipos de nuestras sedes y de nuestras delegaciones en Canarias y en Melilla. Muchísimas gracias por todo el esfuerzo y por toda la ilusión que le habéis puesto a este trabajo, y sobre todo gracias a las personas que nos han permitido no entrar en sus casas, entrar en sus no casas, entrar en los contenedores en los que viven, entrar en los huecos que se han hecho en las playas para malvivir. Gracias a las personas que han acogido a migrantes en sus domicilios y nos lo han contado, y a todos quienes nos han dedicado un rato para que podamos demostrar que la salud naufraga en la frontera sur de Europa. Damos paso a las preguntas. Como os decía, vamos a comenzar por las de las periodistas que nos acompañan. Tenemos una, en primer lugar, de Minerva Oso, de Radio Nacional. A ver si la encuentro en el chat. Que es, aquí ya está. En este caso la va a contestar Pablo Iglesias, el compañero del equipo de Incidencia Política, porque Nieves, además, nuestra presidenta, está embarcando justamente ahora. Pregunta Minerva, el caso de Ceuta está repitiendo todo lo que estáis describiendo que ha ocurrido en Canarias y Melilla, pero con el agravante de que muchos de los acogidos, entre comillas, son menores y adolescentes. ¿Qué debería hacer el Gobierno central en este caso cuando ya han pasado más de 3 semanas y estas personas siguen en unas condiciones pésimas de acogida? Pregunta de Radio Nacional de España. Pablo, por favor. Hola, Gelia. Muchas gracias y gracias a Minerva por la pregunta. Médicos del Mundo no estamos presentes en Ceuta, no tenemos ahí oficina, pero sí que es cierto que todo lo que estamos escuchando y siguiendo por los medios nos resulta tristemente familiar, por lo que sí que observamos durante todo el tiempo en el que estamos trabajando en Melilla, ¿no? Entonces es cierto que se repiten muchos de estos factores. En primer lugar, parece ser que Ceuta no cuenta con un sistema de acogida suficiente para el flujo de personas migrantes que recibe ya en condiciones normales. No hablemos ya de una situación como la actual, en la que se ha producido una entrada excepcional de personas.
Y esto deriva, pues efectivamente, en que se están improvisando medidas alojativas que no cumplen con ninguno de los requisitos básicos sociosanitarios para garantizar la salud de las personas y particularmente, como bien indicaba la pregunta, de los menores, ¿no? En esta situación, ¿qué es lo que debería hacer el gobierno español? Pues vamos a ver, el Estado español, para empezar, tiene la obligación de tutelar a todos los menores no acompañados en el Estado. Por lo tanto, tiene la obligación de garantizarles unas condiciones alojativas dignas, tiene la obligación de garantizarles la educación, la atención sanitaria, etcétera, etcétera. Por desgracia, por lo que hemos visto nosotros en nuestra experiencia en Melilla, hay muchas de estas cuestiones que no se cumplen siempre adecuadamente. Particularmente lo que se refiere a la obligación de garantizar el tránsito hacia la mayoría de edad, un tránsito en el cual, cuando alcancen la mayoría de los 18 años, se encuentren en situación regular. La tramitación de esta regularidad no se hace adecuadamente y esto lleva a que muchas veces cuando cumplen los 18 años los menores son expulsados de los centros y se quedan en situación de calle, en situación administrativa irregular, sin acceso a atención sanitaria, etcétera, etcétera. Entonces, lo que se debería hacer, pues, evidentemente, es proveer a estos menores de las condiciones necesarias y probablemente eso requiera también un acuerdo a nivel de comunidades autónomas para, si Ceuta no cuenta con la suficiente dotación para alojar a estos menores, pues habrá que hacer un reparto proporcional entre las comunidades autónomas. Pero más allá de esto, sí que me gustaría indicar que lo que hemos visto en Ceuta también corrobora, como señalaba nuestra presidenta Nieves hace un momento, el fracaso de las políticas migratorias en el Estado español y en la frontera sur. Hemos visto prácticas en Ceuta como las devoluciones en caliente, como salían recientemente en prensa el hecho de que se llame a la policía cuando una persona sin documentación acude a un centro de salud a solicitar atención sanitaria. Este tipo de difuminación de derechos humanos en la frontera sur es muy peligroso. Entonces, creemos firmemente desde Médicos del Mundo que las fronteras no pueden ser espacios de excepción para los derechos humanos. Muchas gracias, Pablo. Muchísimas gracias. Sigue ahí, por favor, por si tenemos alguna otra pregunta más dirigida a ti, ¿vale? Bueno, podéis, por favor, dejar en el chat si tenéis algunas preguntas. Os voy avanzando una que nos hacía nuestro compañero Ricardo Angora, que creo que está conectado, pero nos preguntaba por el grado de rotación de las personas migrantes en los diferentes dispositivos de las estructuras de acogida, ¿no? Y cómo eso afecta también a su salud mental. No sé si, Macu, puedes darnos alguna información sobre esto. ¿Pasan mucho tiempo en un solo dispositivo? ¿Les mueven de un lugar a otro? ¿Cuál es un poco la situación en Canarias? Durante las primeras fases sí que se ha testimoniado que ha habido personas que han cambiado mucho de dispositivo. Eso lo han dicho las y los sanitarios que les atienden. En cuanto a la fase en la que se centra más el informe, que es la fase de los campamentos, las personas que han estado en los campamentos, si no han salido por propia decisión o por alguna razón disciplinaria, si no han salido a calle, o permanecen en los campamentos, que quedan ahora mismo mucho menor número de lo que hubo, o bien han sido trasladadas a la península, porque son personas vulnerables, o bien han logrado, a partir de abril, gracias al auto judicial, han logrado salir por sus propios medios. O sea que rotación en la fase de campamentos como tal no hay, no la conocemos. ¿Vale? Hay una salida hacia otros recursos, normalmente de atención integral, porque son personas o vulnerables o que han pedido protección internacional. Y ya ahí, de momento, no las podemos seguir. Muchas gracias, Macu. Había también una pregunta que nos habían dejado en el chat, también de una compañera, de Paloma González, que quizá Pablo puede contestarla porque es más de metodología. Como veis, los protagonistas de la historia, excepto Nanda, son hombres.
Y es verdad que son la mayoría de las personas que hemos encontrado en los recursos de alojamiento, con lo cual, en este caso, los datos desagregados por sexo pues no son posibles, pero quizá Pablo puede informar un poco más de la metodología y de las diferentes necesidades que hemos visto. Las mujeres no son, como decimos, la mayoría de las personas que llegan, al menos en los 2 puntos que hemos analizado. Sí, es cierto que la ruta atlántica hacia las Canarias tradicionalmente no es una ruta particularmente masculinizada, pero también es verdad que, como han indicado informes recientes, en estas últimas llegadas, ¿no? del 2020-2021, sí se ha incrementado ese número de mujeres y también de menores de edad, aunque siguen siendo claramente minoritarios. Lo que es cierto es que los sistemas de acogida, tanto en Canarias como en Melilla, acogen de forma diferenciada a las mujeres y a los menores por considerarles también colectivos en situación de particular vulnerabilidad, y por eso nosotros, al habernos centrado en el análisis de los recursos de emergencia fundamentalmente, las personas a las que hemos entrevistado son fundamentalmente hombres. Lo mismo ocurre con las personas en situación de calle. Todas las personas con que nos hemos encontrado, tanto en Canarias como en Melilla, son chicos jóvenes, en algunos casos en Melilla además menores de edad, que viven en situación de calle. Y bueno, respecto a la metodología que preguntabas, Celia, pues básicamente la investigación, es decir, este informe está basado en 2 patas, ¿no? Por un lado, el trabajo permanente que ha llevado a cabo la sede de Médicos del Mundo Canarias y la sede de Médicos del Mundo en Melilla durante todos estos años, y durante este último año particularmente, que ha permitido observar de primera mano la realidad de la crisis humanitaria que se ha dado en ambos lugares en este contexto, y luego una investigación en profundidad que hemos llevado entre finales de marzo y principios de abril en ambos sitios, con el fin específico de identificar cuáles son las deficiencias sociosanitarias en los distintos centros de emergencia y cuáles las consecuencias que esto está teniendo sobre la salud de las personas migrantes. Para ello hemos podido entrar a algunos de estos centros, y también en aquellos en los que no pudimos entrar, pues hemos conseguido información a través de trabajadores de estos centros y de personas migrantes que han pasado por los diversos recursos. Muchísimas gracias, Pablo. Vamos a ir terminando porque son las 12:02, pero tenemos una pregunta más de prensa, otra vez Minerva Oso, de Radio Nacional, que dice: por los últimos datos que dio el ministro Escrivá hace unas semanas, ha habido traslados a la península, formales o informales, y pregunta si ha podido esto aliviar la situación de hacinamiento de los campamentos de Canarias y mejorar de alguna manera la salud mental de las personas que siguen malviviendo allí. Seguro que Macu puede darnos algún detalle, responder a esta pregunta que plantea Minerva. Pues sí, la verdad es que se ha notado que ha disminuido mucho el número sobre todo en los macrocampamentos, pero en todos. Esas cifras que dio el ministro, pues parece que se corresponden con lo que estamos viendo aquí. Y en cuanto a las condiciones, de tener, por ejemplo, en las raíces 1.700 hombres a tener a lo mejor 300 o 400 ahora mismo, se ha aliviado la tensión. Lo siguen testimoniando las sanitarias que tienen contacto con ellos, y nos dicen que hay otra actitud, que hay menos tensión y que ahora tienen una esperanza. Entonces es cierto que llevan más tiempo, están viendo salir a otros y a lo mejor pues eso les provoca cierta ansiedad, pero saben que en algún momento pueden salir. O sea que sí que eso ha mejorado sus condiciones. Gracias, Macu. Bueno, para que mejoren todavía más, es por lo que hemos hecho este informe y este trabajo documental. Muchísimas gracias a todas las personas que habéis asistido. Os animamos a que veáis el documental en nuestro canal de YouTube. También colgaremos esta charla a partir de mañana, el canal de YouTube de Médicos del Mundo, también en la web fronterasur.medicosdelmundo.org. Podéis ver este trabajo de 13 minutos, también los testimonios individuales de los protagonistas de la ruta atlántica, la ruta más mortífera en la frontera más desigual del mundo.
Por último, sí que quería deciros, esta tarde repetimos de alguna manera esta presentación en Madrid, haremos un acto físico, que yo creo que ya tenemos ganas de vernos las caras, con la presencia de Elena Lully, la presidenta de Médicos del Mundo Canarias, que creo que se ha conectado también desde un aeropuerto a esta charla. Será en el Impact Hub de la calle Piamonte. Todavía nos quedan algunas plazas. Si alguien está interesado o interesada en asistir, por favor, escribidnos a informacion@medicosdelmundo.org. Y si nos quedan plazas que son muy limitadas con la normativa COVID, pues podríamos facilitaros el acceso. Será a las 7 de la tarde con Nieves Turienzo, que por eso está volando hacia Madrid, presidenta de Médicos del Mundo España, la presidenta de Médicos del Mundo Canarias y la presentación de la periodista de televisión española Yolanda Álvarez. Muchísimas gracias a todos y a todas.